Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más en La Guillotina. Hoy pues estamos tomando café, como siempre, con amigos. Hoy recibimos con mucho gusto a Fernando Martínez Cue, un amigo de muchos años. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. Gusto en saludarte y a todos los que están en La Guillotina. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. E insisto, esto es una plática de amigos, es un momento como los solemos vivir mucho, tomándonos un café, platicando. Y la verdad es que hoy me gustaría platicar sobre lo que ha acontecido en las últimas semanas. Vimos por primera vez, probablemente, o más bien de manera más enfática, el primer descalabro político serio que vivió la administración de López Obrador en el caso de el que haya mandado el proyecto de reforma a la ley eléctrica o energética, como prefieras llamarlo, y que esta, por parte de los partidos opositores a el bloque gobernante, en este caso el bloque de la cuarta transformación, pues sufrieron un descalabro muy serio al no haberse aprobado por no haber logrado la mayoría. Entonces creo que aquí nos da para mucho análisis porque comienza una etapa distinta del país en donde hay una fuerza que ya se midió, verdaderamente ya se midió, y la otra que ya sabe con lo que cuenta. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de lo que sucedió? Además, en tu experiencia de que tú fuiste legislador federal, fuiste diputado, y sabes de lo que se trata, de lo que sucede en la Cámara. Bueno, primero es una reforma constitucional. Yo creo que aquí hay que dividirlo desde el punto de vista democrático, que es uno. Primero, pues como cualquier congreso, pequeño, grande, tienes que ver con lo que cuentas para llevar a cabo tus reformas. De fondo la reforma, ¿cuál es el tema de fondo que tiene que ver con la CFE? La CFE genera la energía, la distribuye en el país. La reforma que planteó el presidente Peña precisamente invitaba a actores a producir energía, venderse la CFE y que la CFE en todo el tendido eléctrico nacional la distribuya. Se quería regresar al modelo anterior con esta reforma. Yo creo que en un acto de congruencia, tanto PRI como PAN, pues mantuvieron esa decisión que ellos votaron hace unos años a favor de la propuesta que se tiene. Yo creo que en el fondo el mundo está cambiando, la generación de energía está cambiando y estamos viendo cómo la cuestión eólica, particularmente la eólica, está cambiando de manera importante. Y la solar, la forma de generar energía. Alemania ha pasado muy bien esas etapas. En España se está avanzando en ese tema. Con el tema eólico, ¿no? Principalmente. Entonces, en México, pues, precisamente esa tendencia se tiene que seguir. ¿Por qué? Porque las plantas de combustóleo generan muy contaminantes. Muy contaminantes. Pero la CFE tiene un pasivo laboral importante. Ese es el meollo del tema. Fíjate, te voy a interrumpir porque creo yo que el meollo del tema va mucho más allá. A ver, el presidente y su gobierno querían regresar, como tú le llamas, al modelo anterior, en el que la CFE, como empresa del Estado, se convirtiera en el todopoderoso de nuevo y fuera el único que produjera, el único que distribuyera. Vamos, otorgarle de nuevo el monopolio de la energía. Pero ¿qué sucede? A ver, la pregunta es muy clara y muy seria. ¿Quién conoce o quién sabe de la experiencia de una empresa manejada por el gobierno mexicano que haya tenido éxito? O sea, es verdaderamente absurdo. Y esto nos lleva a otro punto, al punto revanchista de la Cámara y de los diputados, en este caso de Morena y sus aliados, los cuales, ¿qué crees? Ya somos dueños del litio. Como si no hubiéramos sido antes, pero bueno, dicen que ya somos dueños de litio. Y ahora se va a crear una empresa monopólica de administración de litio, cuando todavía no nos dicen para qué sirve, cuánto cuesta, quién lo compra, para qué se va a usar, cuál es la calidad, cuál es el costo de extracción, el costo de producción, etc. O sea, vamos, es como si nos dicen, ya somos dueños del manganesio.
Ah, qué bueno. ¿Y para qué sirve eso, no? Primero, yo creo que los monopolios público-privados son malos. A ver, si fuera privado no existe, ¿no? No, o sea, bueno, en este caso. Es un oligopolio, si tú lo quieres llamar. Lo que, por ejemplo, el caso de Telmex es un oligopolio, un cuasi monopolio. Es decir, porque es el único competidor, teníamos las tarifas más altas que había en el mercado. ¿Sí? Hasta que entró la competencia. No, hasta que hubo la reforma con Peña también, precisamente, para quitarle ese beneficio a la empresa de Slim. O sea, sí. Y eso le generó un conflicto político a Peña con el propio Slim. ¿Sí? Ahora, en el tema del Estado mexicano, el monopolio, pues desgraciadamente los monopolios se vuelven torpes, lentos, burocráticos, y eso afecta en toda la cadena, en el sector eléctrico. Tienes toda la razón, claro, pero es que aquí hay un tema también importante. Es que hablamos como si solamente fuera potestad del presidente y de los diputados, en este caso, tomar ese tipo de decisiones, sin darnos cuenta de que estas decisiones tomadas o hechas sobre las rodillas con los codos, como esta legislación que se llevó a cabo el domingo mismo, que se negó la aprobación de la reforma y se lleva a cabo ¿cómo le podemos llamar? Los cambios a la ley minera para el tema del litio, este nuevo oro blanco. Ya vas a ver que no es así, pero bueno. Se violan sistemáticamente un sinnúmero de cláusulas del TEMEC. O sea, vamos, es que es el tema. México no vive solo, no es un país aislado, no es una isla en medio de la nada. México es uno de los países con el mayor número de tratados internacionales comerciales y este tipo de actitudes violan los tratados, particularmente el tratado con América del Norte. O sea, en todos los tratados se respeta la soberanía de los países. No hay duda. ¿Sí? El cambiar las reglas del juego genera costos a los participantes. Así es. Y ahí es donde el Estado mexicano, en este caso el gobierno, tiene que resarcir, porque está cambiando las condiciones que había puesto antes. No sé si cuando dice resarcir es cosa de dinero. Claro, bueno, claro. Y entonces que se nos diga a los mexicanos cuánto nos va a costar el capricho. Es que por ahí vamos, ¿no? O sea, creo que la gente no entra al tema medular. Es un tema de dinero, no hay dinero. ¿De dónde va a salir el dinero, por ejemplo, para crear una empresa nueva que explote, extraiga, procese, comercialice el tema del litio? Primero yo quisiera saber qué es y para qué sirve. O sea, que nos expliquen bien para qué es y para qué sirve. Bueno, y aquí es una cuestión que también estamos viviendo en esos cambios. Hoy, por ejemplo, prácticamente el 99.9% de los vehículos son de combustión interna. Sí. ¿Sí? Y vamos a pasar en tan solo algunos años, ya Europa está planteando 2025, 2030, donde ya no se van a producir este tipo de vehículos, sino van a ser todos eléctricos. Con baterías de litio. Entonces, pero ya encontraron también un sustituto al litio, bueno, que es más abundante. El tema es que, por ejemplo, y que México no tiene. O sea, los vehículos de primera generación tenían un rendimiento entre 20 y 60 kilómetros con baterías. Los actuales tienen más o menos una distancia de alrededor de 300 a 400 kilómetros. Los nuevos, Mercedes probó apenas hace unas semanas uno que ya te alcanza con una sola carga 300 kilómetros, ¿no? 1000 kilómetros. Ah, ok. O sea, bueno, a ver. Entonces, ¿qué va a pasar con el petróleo? Y todo este planteamiento en el futuro, sí. Tenemos que ver que la vida del ser humano en el mundo lleva varios millones de años, que las tendencias de consumo que tenemos actualmente no hacen viable nuestro mundo como lo estamos haciendo. Veamos los mares contaminados, el problema del ecosistema, punto. Entonces, este tipo de políticas ayudan en el largo plazo, y te estoy diciendo en el largo plazo, en cientos de años. A ver, entonces ahí de alguna forma me das un poco la razón, Fer, porque, a ver, entonces estamos ante un gobierno abiertamente contaminante, porque no solamente es el tema de querer seguir quemando combustóleo para generar energía eléctrica. Ese es punto número uno, que era parte del tema en la reforma. Dos, vemos el problema que se ha generado con lo contaminante y lo devastador para el medio ambiente, porque es un ecocidio lo que se ha hecho, el tema del Tren Maya.
hay evidencia, no lo estoy diciendo de dientes para afuera, hay evidencia de cómo han destruido cenotes, cómo han talado millones y millones de árboles, que por cierto, ahí va a ser para otro programa y otro tema. Pareciera que es un negocio de madera, porque toda esa madera, que es madera de muy buena calidad, muy fina, como le llaman maderas preciosas, todas la están vendiendo en el extranjero. Entonces, vamos, ¿a dónde voy con todo esto? Pareciera que lo que tú dices tiene mucha razón. Vivimos en un mundo que tiene que ser más sustentable, que tiene que estar más apegado a la normatividad internacional de la no contaminación y un sinnúmero de etcéteras. Pero tenemos un gobierno que pareciera que está empecinado en ir en sentido contrario de donde va el mundo. Y eso preocupa porque también se convierte en un tema de manejo y de engaño político. Al decirle a la gente que desconoce de los temas, a ver, los que tenemos la fortuna de informarnos constantemente, no sabemos a ciencia cierta el tema del litio que te estoy platicando, no sabemos a ciencia cierta qué está sucediendo con la madera que están talando en las selvas y los bosques tropicales que están destruyendo para construir el Tren Maya. No sabemos muchas cosas. Y no sabemos muchas cosas porque parece que es un hálito de opacidad en lo que estamos viviendo. Y aquí lo que creo que es interesante es pedirle al gobierno, decirle que no estamos en contra de todas sus propuestas, siempre y cuando nos explique a bien de qué se trata. Bueno, por ejemplo, el tema del Tren Maya, recordemos el tema de los ferrocarriles en México, ¿sí? Que fue básicamente en la época de Porfirio Díaz las concesiones que se dieron a las empresas extranjeras en su momento. El tren, por ejemplo, aquí en Morelos, fue financiado particularmente por los hacendados. Si vemos el trazo que tenía, que es por donde va la autopista, a un lado va se talaron en su momento muchos árboles. Es decir, yo no digo que el Tren Maya no genere este tipo de daño ecológico. Naturalmente, cualquier carretera, veamos tan solo la de Tepoztlán, ha generado también que se corte una cantidad de árboles importantes, pero, creo que es una necesidad desde el punto de vista de comunicación. Ahora, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Te voy a decir por qué. Nada más termino. Sí. Tenemos un gobernador sureño. Cuando me refiero a sureño es de Tabasco, y él ve su zona donde él particularmente se ha desarrollado lo que quisiera él. Un presidente. Del presidente. Del presidente que... Dijiste, tenemos un gobernador sureño, perdón. dije. No, perdón. Del sur de Tepito. No. ¿Te refieres? Okay. Un presidente sureño, y él ve el desarrollo básicamente de su región. Un poquito antes Fox planteó el proyecto Puebla-Panamá, porque es la parte, la del sur, por así decirlo, de las más atrasadas, ¿no? Entonces, ese es un proyecto del presidente, de su administración y de su visión que él tiene. Mira, puedo intentar entender tu punto de vista, no puedo compartirlo por una sencilla razón. Yo estoy absolutamente en contra del argumento de la devastación en pos de una modernidad mal entendida. A ver, por una sencilla razón. Hablando del Tren Maya, que no me quiero alargar mucho con este tema. Hablando del Tren Maya, ¿quién dijo que era necesario un tren en el sureste de México? ¿Quién? A ver, si vas a ver los tramos y ves la poca colindancia de donde van a estar o están los distintos puntos de llegada y de salida del Tren Maya, están muy alejados de los lugares, en este caso turísticos, o si no, ¿para qué es? O sea, vamos, no me puedes decir que es un tren que va a servir para comunicar qué. Puedo entender que vaya a ser un tren tanto de comercio, ¿no? como de pasajeros, pero objetivamente no era un proyecto que la gente estuviera pidiendo ni estuviera necesitando. Y en el sureste, lejos de decir, y eso en mi experiencia, a lo mejor y me equivoco, o al menos las personas con las que yo he hablado, las personas que viven en el sureste, llámalo en Campeche, en Tabasco, en Quintana Roo y demás, me dicen, no sé a quién se le ocurrió semejante asunto. Entonces, y así hay proyecto tras proyecto. Podremos irnos, pero nos va a llevar mucho tiempo hablar de cada uno de estos. Pero creo que, para ir concluyendo nuestra plática, lo que me parece muy grave es que el gobierno lleve a cabo proyectos
que solamente se ve hacia el ombligo, que dice, son míos, yo los quiero, así me gustan y así deben de ser, sin ver, uno, los intereses de un enorme porcentaje de ciudadanos, los intereses de los tratados internacionales, los intereses del mundo en general y sobre todo los intereses de generaciones futuras. Creo que si no se evalúan esos puntos para tomar decisiones como lo está tratando de hacer el gobierno actual, esto va caminando como va, a pasos agigantados, a ser un fracaso rotundo y total. Bueno, yo creo que todo gobierno, desde un municipio hasta la presidencia, empieza con buenas intenciones y acabará con resultados buenos o malos al final del día. Yo creo, en algún sentido, este gobierno ha tenido muchos errores, ha tenido algunos aciertos. ¿Cuáles? Por ejemplo, el salario mínimo. Y perdón el salario mínimo en México actualmente está en 5,200 pesos más o menos. Al terminar el sexenio, si los números va a terminar alrededor de 7,000 pesos. Con el PRI en los últimos, creo que fue un error del PRI no haber aumentado el salario mínimo de manera importante. Yo quiero decirte que es de los pocos logros que considero positivos. Pero para generar ese dinero y pagárselo a la gente hay que producir. Y si la economía está en recesión, pues ¿cómo produces el dinero? Pero son condiciones generales de trabajo. Ponlo en 100,000 pesos. Da igual, el asunto es de dónde sale ese dinero. En México, desde mi punto de vista, debería andar alrededor de los 30,000 pesos. 30,000 pesos. Va, ¿sí? Te la compro. ¿Cómo produces ese dinero para pagárselo a la gente? Poco a poco vas aumentándolo. Sí, pero para que haya salida, tiene que haber entradas. Si no, las empresas, ¿cómo pagan eso? Pero a ver, te vas a Chile y de repente una secretaria gana 3,000, 4,000, 5,000 dólares. Porque lo producen. Dólares. Porque lo producen. Aquí no se produce. Pero, perdón, son las condiciones de trabajo. Sí, de acuerdo, pero entonces tienes que encarecer el mundo. No, bueno, naturalmente que muchas cosas suben de precio, ¿sí? Obvio. Sí, pero también a la gente le queda más dinero. No sé si me explico. Vamos a Suiza, vamos a Suecia. ¡Ay, qué bonito! Todo el mundo vive bien. Sí, nada más que la relación de las diferencias de los sueldos no es más allá de 5 veces. Es decir, si tú ganas 10 pesos, el que más va a ganar 50. No sé si me explico. Sí. Aquí puede haber el sueldo de 3,000 pesos y el que gana millones de pesos. Entonces, yo veo que uno de los aciertos, que es una cuestión pública, y que ha sido un acierto para esta administración, ha sido el tema del salario mínimo. Hay que invitar a un economista y a platicar de este tema porque no coincido contigo. Bueno, yo ahí, yo lo que te digo, viendo las condiciones generales, si queremos una sociedad más igualitaria, queremos menor delincuencia, tenemos que ver que la gente del nivel más bajo tenga mejores ingresos, porque no puede estar una gente muy bien y la mayoría de la gente muriéndose de hambre, Jorge. O sea, creo que vamos a Austria, a donde me digas. Vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un corte un momentito. Ahorita regresamos, seguimos con este tema. Interrumpimos a Fernando, que estaba en su letanía de las bondades de este gobierno, pero insisto, yo no coincido contigo. Yo creo que en el tema que señalas de los salarios mínimos y demás, creo que está bien. O sea, el argumento teórico está bien, lo que no coincide es el argumento práctico. Ojo, podemos discutirlo más a fondo. Me declaro un poco incompetente en la materia, o mucho incompetente en la materia, pero... El aumento tiene que ser gradual, no puede ser de golpe. Sí, sobre todo porque, insisto, en tu calidad de empresario, tú pagabas, por decirte algo, 20,000 pesos de nómina a la semana. Y de mañana, o sea, tú sigues generando la misma cantidad de dinero, muy probablemente menos, después de esta crisis, después de lo que sucedió, la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, tú para pagar esos 20,000 pesos tienes que tener un ingreso de más o menos 60,000 para pagar, llámalo renta, el salario, los salarios, el seguro social, el Infonavit, la Afore, etcétera, etcétera, todo, si estás conforme a derecho y conforme a la ley, ¿no? Ahí vamos bien. Pero si de repente te dicen, ya no son 20,000 pesos los que tienes que pagar, Fernando, son 35,000, ¿por qué? Por decreto, perfectamente, pero tú antes ganabas 60,000 o generabas 60,000 y ahora solamente generas 45,000 y tienes que pagar 35,000 de salarios. ¿Ya voy bien o me regreso? Perdón, en la gradualidad. O sea, no vas a pagar de 20 a 35, vas a pagar de 20 a 23. ¿A cuánto subió? El 15%.
en un año. ¿15%? Sí, sí, sí. Imagínate tú que mañana te Pues dicen de la así ha nada. pasado los últimos Claro, 3 pero te años. dicen de la nada. Algo que tienes que pagar sí o sí. Tu servicio de telefonía. Oiga, señor Fernando, usted pagaba 500 pesos. Mañana va a pagar 650. ¿Por qué? Porque sí. Oye, pero ¿qué me das? Espérame, No, nada, nomás por porque ejemplo, sí. en España tienes 20 gigas en tu paquete de 20 euros. Sí, aquí tienes que. 7, siguiente va. O sea, ahí está el monopolio, o sea, es privado, ¿no? Supuestamente las condiciones, pero no, o sea, te limitan en ese sentido, las condiciones no son iguales. Por eso decíamos de los monopolios, público-privado son malos. Siempre son malos. Pero también es malo. ¿Y por qué es malo? Porque no hay competencia. Y lo único que es de beneficio para la sociedad y beneficio para el mercado es la competencia. Eso no hay duda. O sea, vamos, entonces, el simple hecho de pensar en regresar a una empresota ultra endeudada, infuncional, Ahí está el tema. impráctica, Ese es el debate. Ese es el debate. Como la CFE, y decirle, Ahí está el mano, punto. ahí está de nuevo todo el power para que hagas y deshagas a placer. O sea, ya se nos olvidó. Es que hay que ver cuántos Por eso, jubilados y pensionados vienen ahí. Pero ese es el punto. Sí, pero ya se nos olvidó el servicio. No que es la teníamos generación antes. eléctrica, ¿eh? Es cómo vas a pagar esas La deuda. pensiones. La deuda, los pasivos Lo mismo laborales. que Pemex. Exactamente. Lo mismo que Pemex. O sea, Y ahora, ¿cómo se va a llamar Amlitio? Vamos a ver si no arranca con deuda, ¿no? Digo, vamos a ver si no arranca con deuda. Oye, tú me hiciste una sugerencia hace ratito, cuando fuimos al corte, hablar para ir concluyendo, porque ya nos quedan muy pocos minutos, ¿cuál es tu visión política de este gobierno? ¿Es un gobierno democrático? ¿Es un gobierno autoritario? ¿Es un gobierno cómo? Bueno, quiero referirme un poquito a lo que estamos viviendo como generación y como sociedad global. ¿No? Y me voy a ir por lugares. Y si nos vamos, por ejemplo, algunos... El teléfono celular vino a cambiar muchas cosas. Del 2009 a la fecha, hoy todo lo consultamos en el teléfono. Noticias, videos, fotos, noticieros, lo que tú quieras es el teléfono. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, las redes sociales también impactan de manera importante. Las antes benditas, hoy malditas redes sociales. ¿Según quién? Por eso. ¿Según quién? ¿De quién estamos hablando, no? No sé. Sí sabes. Por ejemplo, cuando vemos Turquía con Tayyip Erdogan, lleva 20 años en el poder. Cuando vemos a Putin en Rusia, cuando vemos a Víctor Orbán en los distintos, vemos el caso del Brexit, o sea, vemos cómo ha influido las redes sociales. Vemos el caso de América Latina, o sea, tenemos el caso de Maduro, de la esposa de Kirchner en Argentina, Uh-huh. El recién electo presidente de Perú, en el caso de Colombia, estamos viendo fenómenos. En el caso de México, López Obrador surge como una figura en el cual, en el descrédito que llevaba Enrique Peña, Que no hay duda, de eso no hay duda. que abonó en parte a él. Casi en todo. Llegó con algunas propuestas, algunas las ha planteado, algunas no es lo que se esperaba. Pero yo creo que en el fondo nuestro país, hasta ahorita, tiene una democracia que gracias a esa democracia este país puede avanzar. Es decir, si nos vamos hacia atrás, ya vivimos la historia. De acuerdo. El poder es tentador. Sí. Yo no puedo coincidir del todo contigo por una sencilla razón. No puede haber democracia cuando quien gobierna busca dividir. Ojo, en la democracia hay diálogo, en la democracia hay debate, en la democracia hay hasta discusión. Y es casi obligatorio que haya posturas distintas y diversas. Lo que no es válido en una democracia es que si tú no piensas como pienso yo, te declaro un enemigo y traidor a la patria. O sea, los que dicen que son traidores a la patria unos y otros que no han leído nunca en su vida la Constitución, ni saben qué implica el delito de traición a la patria, pero no vamos a dar clases de derecho. El tema es, eso no puede ser una democracia, Fernando. O sea, en una democracia, a ver, te pongo un ejemplo. Anoche hubo el famoso debate entre los candidatos a la presidencia de Francia.
Francia, que es un país famoso por su democracia y sobre todo por el nivel de su debate. Ahí se dicen hasta de lo que se van a morir, ¿eh? Pero ahí habrá un paréntesis. Pero hay respeto. Y hay un marco democrático que regula todo a Le eso. Pen, por ejemplo? Eso dice Macron. Eso dice Macron. ¿Quién apoyó a Trump en la campaña de Hillary? Pero no me interesa tanto decir si Rusia está metido o no está metido, no. Claro que está metido. Bueno, lo tiene que hacer. Muy bien, si está metido o no está metido, ese ya será asunto de ellos. Pero mi punto es este. Es que un Estado no puede decirse ni llamarse democrático cuando sentencias a la mitad del país que no piensa como tú. Porque eso es la actitud de un autócrata, no de un demócrata. O sea, en la democracia hay, insisto, debate, discusión, no hay coincidencias, hay muchas cosas, pero siempre se tiene que buscar la conciliación y el punto medio. Y hoy vemos un país en el que o piensas como piensa el que dice que manda, o al día siguiente eres un enemigo del Estado. Y eso es muy grave. Bueno, yo creo que es una cuestión de cada persona, ¿no? Es decir, yo creo que tiene que haber tolerancia sí, a lo mejor podremos ver un presidente que ha utilizado la presidencia un poco o mucho más de lo que otros presidentes lo hicieron, ¿sí? Entonces que los otros presidentes respetaban la ley por corruptos que fueran como Peña, porque no voy a discutirte eso. Para mí el más grande corrupto que ha habido en este país se llama Enrique Peña Nieto y es el culpable en gran medida de que la gente haya volteado a ver esta circunstancia y esta postura y este gobierno que hoy tenemos. Si ese gobierno no hubiera sido tan voraz y tan corrupto, probablemente no estaríamos metidos en el brete que estamos metidos hoy. Este país, desde Porfirio Díaz, prácticamente ha sido liberal, salvo en 2 periodos de Fox y Calderón. ¿Sí? Es decir, cuando Porfirio Díaz llega al poder, llega denunciando que y da un la no reelección. Fue el primero que dijo de la no reelección. ¿Y él se reeligió? Claro, pero fíjate que, sí, entiendo tu punto, hablar de historia es interesante, pero... La historia se repite. Sí, la historia se repite, pero yo no tengo memoria en el México moderno, ojo, en el México moderno, haber visto gobiernos autoritarios, sí, no hay duda, hasta más autoritarios en los hechos. Pero yo nunca fui testigo, al menos en mi experiencia de vida y en la poco que he leído en la vida, que no ha sido poco, pero ¿no? sobre la historia de México, en que un presidente sea abiertamente el enemigo de la mitad del país, declarado por el presidente. Pues él trae su electorado. O sea, el mensaje que él está mandando es a su electorado. ¿Pero no es el presidente de todos los mexicanos? Bueno, cuando asume el cargo. No. Es que los presidentes no son jefes de pandilla. Lo que tienes que buscar es unir. Eso en teoría es lo que todos los presidentes tratan de unir una sociedad diversa. Pero este no lo hace. Pues bueno, es el estilo de cada quien. Y hay quien le gusta... No creo que sea un asunto de estilos. Creo que es un asunto de fondo. La forma es fondo. En este caso... no es un asunto de estilo, porque no se levanta en la mañana creyendo que va a echarle un estilo a este y a aquel, no. O sea, es una postura en búsqueda del autoritarismo. Por fortuna, y esto para concluir, ya vio que hay un dique que va a detener ese tema, y lo acabamos de ver en el Congreso. Fernando, muchísimas gracias. Y es la democracia. Es la democracia, no coincidir. Está bien. Claro. Qué bueno. Me alegra inclusive que no coincidamos. Siendo tan amigos, no coincidamos. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan visto en La Guillotina. En unos días nos vemos de nuevo. Gracias.